La costa caribe colombiana es una región bastante heterogénea. Incluye las llanuras que rodean el mar Caribe al norte y sistemas montañosos como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María, la Serranía de la Macuira y las serranías de Ayapel, Avive y San Jerónimo. Esta es una región que se ha destacado por poseer un alto potencial arqueológico. Su historia empieza hace unos 11.000 años, en el periodo conocido como Paleoindio. El territorio es esencial para la existencia de los pueblos indígenas. Él le permite construirse y reconstruirse como colectivo. Por ello, se vincula estrechamente con su vida, su subsistencia, pensamientos, memoria y futuro. En esta medida, el territorio es un modo de relación y nunca un bien de cambio. Esta relación que establecen los pueblos indígenas con el territorio es íntima, indivisible y sagrada. A partir de información lingüística, tomada principalmente de los cronistas, hoy en día tenemos idea de que para el momento de la llegada de los españoles, en el norte de Sudamérica y el Caribe habitaba un gran número de grupos cuya lengua se afiliaba a las macrofamilias lingüísticas Caribe, Arawak y Chibcha. Esta diversidad lingüística parecería reflejar una alta diversidad étnica. El pueblo Yucpa, de lengua caribe, era uno de los múltiples grupos asentados en el norte de Sudamérica y el Caribe. El Yucpa está unido a su territorio y hace un todo con él. El territorio se ensancha y agrupa los diferentes seres y espíritus de la naturaleza. De esta manera se convierte en el cosmos, en Owaya. Owaya fue creado por Pash Dios, también llamado Aponto. Pash salió de un capullo de araña. Él bajó del nido por medio de un hilo. Vio la tierra pequeñita y con su pensamiento la agrandó. Luego le dijo a la mamaraña que tejiera las montañas, los árboles y los animales, todo lo que existe. Los Yucpas fueron encontrados por Pash Dios dentro del tronco de un árbol, es decir, estos hombres de madera también fueron tejidos por la madre araña. Desde ese momento son parte de Owaya, del territorio, y como todos los seres de la naturaleza, nacieron para vivir en armonía con ella. El pájaro carpintero llevó a Dios frente al árbol que sangraba cada vez que lo picoteaba. Dios sacó a los hombres del tronco y observó que eran muy tiesos y que no podían sembrar, cazar ni moler maíz. Así que los sumió en un sueño profundo, luego los partió y los unió por las coyunturas. Les hizo cosquillas para que en medio de risas volvieran a la vida. Los Yucpas, gente de madera, ríen constantemente, inclusive en los momentos más difíciles, habitados por la tristeza y la muerte. De acuerdo con Kenneth Rudel y Johannes Wilbert, los primeros encuentros con los españoles y los Yucpas se dan hacia 1530 en las zonas próximas al lago de Maracaibo por Ambrosio Alfinger. De estos primeros ataques, los Yucpas empezarían su éxodo hacia el occidente del lago de Maracaibo, donde aún viven en Venezuela y donde buscarían refugio en la serranía del Perijá. Pash Dios enseñó a los Yucpas a guardar la armonía entre el hacer del hombre y los seres que habitan Owaya. El mundo de la gente Yucpa es compartido con los espíritus y dueños de las montañas, las lagunas y los ríos, pero también con la gente Sinano que vive debajo de la tierra y con los seres de arriba, la luna, el sol y los demás astros. Una vez, un cazador subió tan alto en la montaña que se encontró al sol persiguiendo guacamayos. El sol confundió al hombre con un venado y lo invitó a su casa celestial para poderlo cenar. La luna llegó a casa de su hermano Sol y se dio cuenta de que el hombre no era un venado. Buscando salvarlo, lo llevó a su casa y allí lo escondió. Luego de un tiempo, el hombre se hizo esposo de las hijas de la luna, quien muy a su pesar le dijo al hombre que debía marcharse a la tierra de donde venía porque su hermano Sol lo quería casar. La luna le enseñó el camino de vuelta al hombre, lanzando serpientes en forma de flecha para que él la siguiera. El territorio que abarcaban los antiguos Yucpa, si bien era de una gran extensión, fue ocupado de forma fragmentaria y discontinua.
Uno de los mayores retos para rastrear a los antepasados Yukpa es que ellos mismos parecen sugerir que portaban cultura material no perecedera, ya que desde su cosmogonía, el tejido, canastos, abanicos, flechas, pipas, parecen ser elementos altamente representativos. El buen vivir en Oguaya requiere del seguimiento de la ley de origen para procurar el equilibrio y las buenas relaciones entre la gente y los espíritus del medio, los de arriba y la gente de abajo. Normalmente, los yukpas tratan de tener relaciones respetuosas entre familias, asentamientos y resguardos, para evitar la guerra, la enfermedad o la desgracia. Entre la espuma de un río, una mujer yukpa encontró a un niño y lo llevó a su casa. El niño cada día crecía más y más. Rápidamente se convirtió en un hombre muy hábil en la pesca. Era tan buen pescador que su familia y comunidad llenaban sus canastos con peces grandes y deliciosos. Los del asentamiento vecino sintieron envidia e invitaron al hombre del río a una fiesta y allí lo hirieron. Ensangrentado, desapareció en el río, no sin antes trasladar a sus agresores a un lugar árido de alta montaña y a su comunidad a buenas tierras llenas de animales y frutos. Las lógicas que procuran el orden obedecen a un gran principio o ley de origen que recoge la vida como Pash Dios enseñó, es decir, vivir en armonía, vigilar el territorio y estar en trasegar continuo. La necesidad de nomadismo hace que los yukpas se desplacen cuando siembran, buscan un nuevo hogar, van de cacería, de pesca e inclusive cuando mueren, porque el cadáver permanece un tiempo en la tierra, luego lo sacan, bailan con él y lo llevan a descansar en las partes rocosas y altas de las montañas. Su espíritu se irá a vivir en el mundo de los muertos y allí continuará su trasegar como yukpa. Hace mucho tiempo, una mujer se enamoró de un hombre que no era su esposo. Al darse cuenta de su traición, su esposo, en duelo, mató a su amante. Ella huyó y se quedó llorando en la tumba de su enamorado. Tanto lloró que el muerto le habló. Espérame que me transforme en espíritu y podrás acompañarme al mundo de los muertos. Ella accedió y esperó pacientemente su desentierro. Luego volvió en espíritu su amante y se la llevó con él. Después de estar un tiempo en el mundo de los muertos, ella sintió hambre y notó que ellos solo comían alimentos podridos. No pudiendo sobrevivir, se devolvió a su asentamiento y contó cómo era ese mundo y lo difícil de vivir allí. La historia oral indígena propone que los grupos yukpas del lado colombiano llegaron a la serranía del Perijá tardíamente, a pesar de ser un sitio que había sido conocido con anterioridad. Justo al frente de la parte norte de la serranía del Perijá se encuentra el macizo montañoso costero más alto del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el lugar de residencia de 4 grupos indígenas, que si bien se identifican como independientes cultural y lingüísticamente, están estrechamente relacionados por compartir una misma cosmogonía y una forma de ver el mundo. Los indígenas Cogis, Wiwas, Icus, también conocidos como arhuacos, y los cancuamos son los guardianes de este territorio, concebido como el corazón del mundo o su eje. El inicio de las investigaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta se da en la década de 1920, con las expediciones del Field Museum of Natural History of Chicago, lideradas por John Eldon Mason, que sentarían las bases para los trabajos que realizarían más adelante Gerardo Reichel y Henning Bishop. No obstante, a pesar de casi 100 años de investigaciones en la zona, todavía falta mucho por entender de los procesos sociales que allí se dieron en el pasado. Para los miembros de estos grupos, la Sierra Nevada y algunas de sus zonas adyacentes les fueron otorgadas por los padres y madres primigenios, antes de la materialización del universo para su conservación y protección. Todo lo que configura nuestro mundo concreto antes de materializarse fue creado en el mundo espiritual, gracias a la acción creadora de la madre y sus hijas e hijos.
De allí que esta región sea concebida como el corazón del mundo o su eje. Los mamos cuentan que en el principio, cuando todo existía en pensamiento y no había día, no había noche, no había nada, antes de ser la primera célula del universo, solo existíamos en espíritu. Nuestra presencia humana de origen era intangible, pero ya existíamos como somos ahora. Cuentan que en aquel entonces los padres espirituales discutían sobre la posible materialización o no del mundo, pero no era el único que existía. Había otros niveles de pensamiento, pues el orden cosmogónico espiritual es de 9 mundos hacia arriba y 9 mundos hacia abajo, con nuestra madre Sierra Nevada de Santa Marta ubicada en el intermedio. Cada uno de esos 9 mundos fueron concebidos desde el origen con cargas energéticas positivas y negativas para garantizar el equilibrio de aquello que fue materializado. Junto a ello, los padres y madres espirituales nos organizaron en niveles de entendimiento que comprenden 9 dimensiones que estaban relacionadas con los 9 planetas y los 9 meses de gestación de la mujer, y relacionado a su vez con los mundos material y espiritual. En la Sierra Nevada de Santa Marta el conocimiento arqueológico ha variado dependiendo de la vertiente de la cual se esté hablando. Los microambientes de la sierra son reconocidos por su gran variedad tanto vertical como horizontal, lo cual generó diversos procesos de ocupación a través de la historia. De tal forma, la ocupación que conocemos abarca al menos desde el 500 a.C. hasta el presente. En ese mundo intermedio se dio una gran discusión entre los padres y madres creadores, quienes no llegaban a un acuerdo sobre si materializar o no el mundo que conocemos. Los que no querían que se materializara el mundo alegaban que no era posible, puesto que en tantos años de mantenimiento, conservación y de cuidar todo espiritualmente, ellos veían en la materialización un riesgo que conllevaría al desorden de aquello que se había creado y guardado celosamente durante muchísimo tiempo. Mientras que quienes querían que se materializara no habían pensado ninguna estrategia que garantizara que el orden se conservara. Sin embargo, luego de mucho discutir, los indígenas llegaron a un acuerdo. El problema no era que el mundo se materializara, sino dejarlo sin ninguna reglamentación, sin pautas o normas de cuidado para su mantenimiento original. Por eso, cuando decidieron establecer unas reglas, mandatos y directrices, se acabó el desacuerdo entre las potestades espirituales y de esa manera quedaron establecidos los principios del sistema del conocimiento ancestral, para que así, cuando estuviera materializado el mundo, los 4 hijos originarios, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cumplieran y previeran que no se volviera un caos, un desorden. De allí nacieron los principios de protección y conservación contenidos en la ley de origen. Si nos remontamos muchos siglos en esta región, constatamos que hacia el 900 después de Cristo empiezan a aparecer los primeros centros de población. Es en este periodo en que aparecen 2 de los centros más conocidos, Pueblito y Ciudad Perdida. A este conjunto de cacicazgos independientes o semi-independientes eventualmente se les conocería como Tairona, dado que comparten ciertos rasgos culturales comunes, una clase religiosa, una jerarquía de jefes y especialistas en artes y artesanías. Al momento de la materialización del mundo, también fueron establecidas por los padres y madres creadores unas pautas de manejo del territorio y de comportamiento frente a él. Este código normativo forma parte de lo que actualmente los indígenas denominan la ley de origen. Para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, todos los pueblos y sociedades humanas están cobijados por este marco normativo. Lo espiritual y lo material constituyen una misma unidad de existencia. Se complementan entre sí y funcionan como un solo ser. Así pues, a toda materia le es posible existir y funcionar como tal, porque hay un espíritu que la complementa y la gobierna. Esta complementariedad y funcionalidad conjunta está regulada por la ley de origen, la cual es justa, universal y cobija a todos los seres. Ella orienta cómo se debe vivir y cómo se debe establecer la relación de convivencia, tanto espiritual como materialmente, entre las diferentes sociedades o culturas y de estas con los demás seres de la naturaleza.
Solo así se logra la armonía, el equilibrio y el bienestar universal. La vida de las personas, la vida social, el manejo del territorio y la naturaleza son pautados por la ley de origen, que a su vez determina distintas prácticas rituales de gran complejidad, como la confesión, la adivinación, múltiples celebraciones que implican el desarrollo de bailes y fiesta, y las ofrendas, quizás las más reivindicadas públicamente por los propios indígenas, conocidas en la actualidad como pagamentos. Estas se realizan cuando se utilizan o aprovechan los recursos naturales con el fin de solicitar a sus dueños, padres o madres, su acceso y procurar su uso racional. Las ofrendas o pagamentos son necesarios para alimentar y satisfacer espiritualmente los distintos demiurgos que toman cuerpo en la naturaleza, garantizando la armonía del universo. Según los pueblos de la sierra, los padres y madres espirituales que se encuentran en los diferentes espacios y sitios sagrados son quienes nos dictan por medio de los mamos los códigos de uso, reglamentación y manejo que nos hacen cumplir los pagamentos necesarios para tener derecho a la utilización y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Estos lugares están regidos y tienen su fundamento en la ley de origen, que establece las normas de conducta y el conocimiento propio para la intervención en el territorio. Es desde allí que se ejerce la vigilancia y control para mantener la armonía entre el hombre y la naturaleza, para que se mantenga el equilibrio en la tierra y se preserve la vida, y haya una verdadera armonía entre el frío y el calor, el sol y la luna, el día y la noche, el invierno y el verano, la vida y la muerte, el hombre y la naturaleza, y entre las personas.